Bien, entonces ya hemos hecho el análisis de los modos vibracionales de esta molécula y sus representaciones irreducibles. Y ahora lo que voy a hacer es bosquejar cómo pensamos que se ven cada una de estas o cuál sería la manera razonable de interpretar cada una de estas. Entonces la primera es A'1, es justamente la más simétrica de las representaciones irreducibles, y entonces eso sugiere que vamos a tener justamente un comportamiento muy simétrico de las vibraciones. Entonces, si bosquejamos la molécula, lo que esperamos es, creo razonablemente, el comportamiento de vibración simultánea de esos enlaces, ¿no?, que estoy representando con estos vectores. Entonces, cada uno de los enlaces boro-flúor va a estar vibrando al mismo tiempo en la misma dirección. Entonces sería una elongación y compresión, ¿no? En este caso, obviamente, el proceso es oscilatorio y estoy nada más indicando la elongación, pero al cabo de un cierto grado de elongación, el mismo enlace va a restituir la posición y entonces va a contraerse, ¿no?, como un movimiento oscilatorio. Nosotros modelamos la vibración precisamente como el movimiento de un resorte, es decir, un movimiento armónico. Entonces, esta sería A1' y es un solo modo. Ahora tenemos dos modos que son E'. Entonces aquí tendríamos que pensar en una vibración un poquito diferente que no es completamente simétrica. Entonces, si hacemos una variante de esta, vamos a pensar en una vibración de elongación de uno de los enlaces y de contracción de los otros dos. Sería algo así. Entonces, dos de los enlaces se contraen y uno se estira, y viceversa, ¿no? Entonces, este es un modo vibracional, pero tiene que haber uno equivalente. Y el equivalente va a ser una situación donde podríamos pensar en contracción, elongación o contracción de dos de estos, tal vez así. Bueno, sí, más bien sería una elongación. Exacto. Entonces tenemos uno de los enlaces se contrae, el otro se estira y el tercer enlace se queda igual. Es casi como una variante de la primera, donde quitamos una de estas dos, ¿no? Cualquiera que quitemos nos da esta. Entonces esta, bueno, no, mentira, sería quitar una e invertir esta, o quitar una de estas dos, nos quedaríamos con esta. Ahora sí, entonces es una vibración que es esencialmente equivalente y por tanto, es decir, que tiene la misma frecuencia de vibración, y a estas dos en conjunto las asociaríamos con una representación irreducible E'. Luego podemos pensar en un par de vibraciones, y en este caso podría ser, por ejemplo,
la apertura y cierre, el movimiento tijera de uno de los ángulos y una modificación en la que escogemos otro ángulo y ese es el que se abre y se cierra, ¿no? Entonces tenemos dos modos y esos dos estarían representados por E'. Entonces ya hemos hecho este y este. Y finalmente el modo A2', el A2', perdón. Este tiene un aspecto importante que considerar y es que es antisimétrico con respecto al plano horizontal. Entonces, el modo vibracional tiene que ser antisimétrico con respecto al plano horizontal y una manera de pensar en esto es que este átomo pudiera estar subiendo, saliendo del plano hacia arriba, mientras que los otros átomos se van para abajo. Entonces sería un modo vibracional, pero con respecto al plano. Entonces este sería el A2'. ¿Ok? Entonces esa es la manera en que pensamos las vibraciones. Aquí he dibujado el ángulo, pero realmente quizá pudiéramos graficar los vectores más bien que están asociados, ¿no? Entonces, si yo tengo el movimiento marcado por estos vectores, estos dos átomos están abriéndose y luego, claro, tienen que regresar, ¿no? Y lo mismo en este caso, ah, tendríamos aquí lo que estoy dibujando es más bien el cierre de del ángulo, el movimiento de estos dos átomos en esa dirección, pero luego tienen que regresar para completar el movimiento oscilatorio. Ok, cuando hacemos el cálculo computacional, como lo hemos hecho para el caso del agua o del dióxido de carbono, creo, resulta que las frecuencias vibracionales teóricas serían las siguientes. Este modo, que es el E', que no es completamente simétrico, se espera que se encuentre en 1587 centímetros a la menos 1. Este que tiene que ver con la deformación del ángulo, 425 centímetros a la menos 1. El modo más simétrico estaría en 812 centímetros a la menos 1 y el A2' en 908 centímetros a la menos 1. Bueno, eso va a variar de acuerdo al nivel de teoría, pero esencialmente esos son los valores esperados, ¿no? Y lo que ya podemos visualizar analizando modos vibracionales son cuáles son las coordenadas internas. Entonces, coordenadas internas tienen que ver con los enlaces. Entonces tenemos tres enlaces y cada uno representa una coordenada interna. Voy a llamar R1, R2 y R3. Son tres coordenadas internas, tenemos que tener 6 porque el número de coordenadas internas debe ser igual al número de modos vibracionales. Luego tenemos este ángulo, ese lo estoy llamando θ1, esa es una coordenada interna. Y cualquiera de estos dos también va a ser una coordenada interna. Déjame cambiar el color aquí. Sería este. θ2. Y este ángulo que tenemos acá, este ya no es una coordenada interna. ¿Por qué? Porque ese ángulo lo puedo calcular haciendo 360 grados menos θ1 menos θ2. Entonces no es
independiente de otras coordenadas. Entonces, lo que esperamos es que las coordenadas internas sean independientes entre sí. Entonces, esto no es una coordenada interna, son solo dos ángulos que están en el plano. ¿Y dónde está la tercera coordenada interna? La tercera coordenada interna está precisamente en relacionada a este modo vibracional, ¿no? Que sería un ángulo de torsión fuera del plano. Entonces, ya sea que los átomos de flúor se van para abajo y el del boro se va para arriba, o viceversa. Pero ese sería nuestra sexta coordenada interna. Entonces, de esa manera podemos relacionar coordenadas internas claramente con modos vibracionales. Podemos ir primero pensando cuáles son las coordenadas internas y de ahí tratar de deducir cuáles son los modos vibracionales, o como hemos hecho, primero visualizamos los modos vibracionales y de ahí deducimos cuáles son las coordenadas internas. Muy bien, entonces esto resume el tipo de análisis de simetría que tiene que ver con la información vibracional